Gospel according to Matthew. Por favor, abra en el Evangelio según San Mateo. Matthew chapter 16. San Mateo capítulo 16. We will read from verse 13 Y vamos a leer empezando en el versículo 13 to verse 19. hasta el 19. Again, I will read it in English first, and my dear brother will read it in Spanish. Y después, una vez más, voy a leerlo primero en inglés y después mi hermano lo va a leer en español. Matthew chapter 16, verse 13. San Mateo capítulo 16 a partir del versículo 13. But when Jesus was come into the parts of Caesarea Philippi, he demanded of his disciples, saying, Who do men say that I, the Son of Man, am? And they say some, John the Baptist, and others, Elias, and others again, Jeremiah, or one of the prophets. He says to them, But ye, who do ye say that I am? And Simon Peter answering said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answering said to him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it to thee, but my Father who is in the heavens. And I also I say unto thee, that thou art Peter, on this rock I will build my church, and Hades' gates shall not prevail against it. And I will give to thee the keys of the kingdom of the heavens, and whatsoever thou mayest bind upon the earth shall be bound in the heavens, and whatsoever thou mayest be loose on the earth shall be loose in the heaven. San Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And please turn to Matthew chapter 18. Por favor, abren San Mateo, capítulo 18. We'll read from verse 15 Vamos a leer a partir del versículo 15 through verse 20. hasta el 20. Matthew chapter 18, verse 15. San Mateo, capítulo 18, versículo 15. But if thy brother sin against thee, go, reprove him between thee and him alone. If he hear thee, thou hast gained thy brother. But he do not hear thee, take with thee one or two besides, that every matter may stand upon the word of two witnesses or of three. But if he will not listen to them, tell it to the church. And if also he will not listen to the church, let him be to thee as one of the nations and a tax gatherer. Verily I say to you,
Whatsoever shall bind on the earth shall be bound in heaven. Whatsoever ye shall loose on the earth shall be loosed in heaven. Again I say to you, if two of you shall agree on the earth concerning any matter, whatsoever it may be that they shall ask, it shall come to them from my Father who is in the heavens. For where two or three are gathered together unto my name, there am I in the midst of them. San Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en el medio de ellos. Let's have a word of prayer. Tengamos una palabra de oración. Dear Lord, again we thank Thee for gathering us together here this morning. Querido Señor, de nuevo te agradecemos por reunirnos aquí esta mañana. We thank Thee for Thy precious word, Te agradecemos por tu preciosa palabra, because Thy word are living and operating. porque tu palabra es viva y eficaz. Lord, enable us to open our hearts to Thee, Señor, capacítanos a abrir nuestro corazón a ti, that Thy word may fall upon good ground que tu palabra caiga en buena tierra and produce fruit unto Thyself. y produzca fruto para ti mismo. We want Thee to be glorified in the midst of Thy people. Queremos que tú seas glorificado en el medio de tu pueblo. We pray that Thy will be done among us as it is in heaven. Y pedimos que tu voluntad se cumpla entre nosotros como se cumple en los cielos. And we are ready to give Thee all the praise and the glory. Y estaremos preparados para darte toda la alabanza y la gloria. In the precious name of our Lord Jesus. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amen. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, thank God that we may gather together again this morning. gracias a Dios que podemos estar reunidos de nuevo esta mañana. Yesterday we mentioned about the Patmos vision. Ayer hablamos sobre la visión de la isla de Patmos. We see the Apostle John, who was exiled to the island of Patmos. Y vimos como el apóstol Juan se halló exilado en la isla de Patmos. There on the Lord's Day, Y allí en el día del Señor, while he was thinking about the churches in Asia Minor, mientras pensaba en las iglesias de Asia Menor, whom he ministered to before he was exiled. entre las cuales administrado antes de ser exilado, Suddenly he heard a voice from behind. súbitamente oyó una voz por detrás, He turned his face, y él se volvió para ver, trying to hear and to see the vision. queriendo oír y ver la visión, And he saw a heavenly vision. y tuvo una visión celestial. He saw the vision of 7 golden lampstands, Él vio 7 candeleros de oro, which represents the 7 churches in Asia Minor. que representaban las 7 iglesias en Asia Menor, The churches that he ministered before he was exiled. las iglesias entre las cuales ministraba antes de ser exilado. And in the midst
of the 7 golden lampstands, Y en el medio de los 7 candeleros, he saw one like the Son of Man. él vio uno semejante a Hijo de Hombre. It is a vision of the heavenly work of our risen Lord. Es una visión de la obra, el trabajo celestial de nuestro Señor resucitado. While he was on earth, Mientras estaba sobre la tierra, he was the apostle of our faith. él era el apóstol de nuestra confesión. That is, he was sent by God O sea, él fue enviado por Dios to accomplish a work. para realizar una obra. And it is the work of redemption. Y esa es la obra de redención. While he was crucified on the cross, Y cuando fue crucificado sobre la cruz, his word was, "It is finished." sus palabras fueron: está consumado. In other words, O sea, he finished the work that the Father has sent. él terminó la obra a la cual el Padre lo había enviado. We knew today it is the work of redemption. Y hoy sabemos que esa obra es la obra de redención. And then our Lord was ascended. Después nuestro Señor ascendió. And here we see the work of our Lord Jesus in his ascension. Y aquí en Apocalipsis vemos la obra de nuestro Señor en su ascensión. So far as the preparation work was already done, En lo que se refiere a la preparación para esa obra ya estaba hecho. he had preached the gospel of the kingdom of the heavens. Él había predicado el evangelio del reino de los cielos. He had demonstrated the power of God in healing. Y él demostró el poder de Dios en curas. He has finished the work of redemption. Y él terminó la obra de la redención. And now he is in heaven. Y ahora él está en el cielo. He was there to continue the work of God. Y él está en el cielo para continuar la obra de Dios. Because our God worked until now. Porque Dios trabaja hasta ahora. And the Lord Jesus said, as my Father worketh hitherto, I work. Y nuestro Señor Jesús dijo: así como mi Padre trabaja, también yo trabajo. There is a tremendous work that God has been doing. Hay una obra tremenda que Dios está haciendo. And this is the work that our Lord Jesus himself is doing. Y esa es la obra que el Señor Jesús él mismo también está haciendo. So far as we are concerned, Y en lo que se refiere a nosotros, we think that the works of God are manifold. nosotros pensamos que las obras de Dios son múltiples. But so far as God is concerned, Pero que en lo que se refiere a Dios, his work is only one. su obra es una sola. And that is the work of preparing a bride for the Son. Y esa obra es preparar una novia para su hijo. So here we find our Lord Jesus in heaven. Entonces aquí lo hallamos al Señor Jesús en el cielo. He was the high priest of God, Él fue es el sumo sacerdote de Dios, the high priest of our confession. el sumo sacerdote de nuestra confesión. And he was there making intercessions for us. Y Él se encuentra allí haciendo intercesión por nosotros. He is there ministering to the churches Él está allí en los cielos, está intercediendo por las iglesias, until the church is built. ministrando a las iglesias hasta que se edifiquen. And that we find at the end of the book of Revelation. Y encontramos al término del libro de Apocalipsis, The holy city, the new Jerusalem, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, which is the consummation of all the works of God throughout time. que es la consumación de todas las obras de Dios por el tiempo. The Apostle John knew the Lord Jesus well. El apóstol Juan lo conocía el Señor Jesús bien. As a matter of fact, probably no other people knew the Lord
while he was on earth as John. De hecho, tal vez nadie lo conocía el Señor en cuanto estaba en la tierra tan bien como Juan. But so far as the ascended Christ is concerned, Pero en lo que se refiere al Cristo ascendido, so far as the ministry of the ascended Christ is concerned, en lo que se refiere al ministerio del Cristo ascendido, John was not too familiar. Juan no estaba muy familiarizado con qué sería eso. But there on that island of Patmos, Pero ahí en la isla de Patmos, he was given a vision of what the Lord was doing in heaven. le fue concedida una visión de lo que el Señor está haciendo en el cielo. He saw that the Lord Jesus himself was ministering to the churches. Y él vio que el Señor Jesús, él mismo, está ministrando a las iglesias. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it is very important for us to know es muy importante que sepamos this heavenly ministry of our Lord Jesus. ese ministerio celestial de nuestro Señor Jesús. We need to know him as our high priest. Tenemos que conocerlo como nuestro sumo sacerdote. Because without knowing him as our high priest, Porque si no lo conocemos como nuestro sumo sacerdote, we will not be able to live a real Christian life. no seremos capaces de vivir una vida cristiana real. And we need to know the Lord Jesus' ministry towards the church. Y tenemos que conocer el ministerio del Señor Jesús para su iglesia. Because without his ministry in heaven towards the church, Porque sin su ministerio en el cielo a favor de su iglesia, the church can never be built. la iglesia nunca será edificada. What did the Apostle John say? See, ¿Qué fue que vio el apóstol Juan? he saw the vision of Christ in the midst of the churches. Él tuvo una visión de Cristo en el medio de las iglesias. It was a tenfold vision of Christ. Fue una visión que tenía 10 aspectos de Cristo. He saw one in the midst of the lampstand like the Son of Man. Él vio uno en el medio de los candeleros de oro semejante a hijo de hombre. Now, why is it that the Apostle John said, one like the Son of Man? ¿Por qué el apóstol Juan emplea esa palabra, uno semejante a hijo de hombre? We know that when Christ was on earth, Sabemos que cuando Cristo estaba sobre la tierra, he called himself the Son of Man. Él se autodenominó el Hijo del Hombre. Even though he was the Son of God, Aún él fuera el Hijo de Dios, but he came on earth as a Son of Man. pero él vino a esta tierra como el Hijo del Hombre, The beginning of a new race of manhood. para ser el principio de una nueva raza. We remember the prophet Daniel. ¿Tú te acuerdas del profeta Daniel? In Daniel chapter 7, En Daniel capítulo 7, he saw a vision, él tuvo una visión and he saw the Ancient of Days. y él vio el anciano de días. He saw God was sitting on the throne, Él lo vio a Dios sentado sobre el trono and millions of angels were serving him. y millones de ángeles lo servían. And then he saw one like a Son of Man, Y él vio uno semejante a hijo de hombre. was led to the Ancient, the God. Que fue conducido hasta el anciano de días, hasta Dios. And he received dominion, kingdom, from the Ancient of Days. Y él recibió el dominio y el reino del anciano de días. And of course we know that the one like a Son of Man refers to our Lord Jesus. Por supuesto, sabemos que ese semejante al hijo de hombre se refiere al Señor Jesús. But there, the vision was given before he came to this earth. Pero esa visión Daniel la tuvo antes que el Señor Jesús viniera a la tierra. So he also said, like a Son of Man.
Por eso dice semejante a hijo de hombre. And then here in Revelation chapter 1, Y aquí en Apocalipsis capítulo 1, he is also called one like the Son of Man. él también es denominado uno semejante a hijo de hombre. Now, why is it so? ¿Por qué es eso así? It is because Por lo siguiente, as the Son of Man, he was humble. como el hijo del hombre, él fue humilde. He came like the Lamb of God. Él vino como el Cordero de Dios. But now he has ascended. Pero ahora él ascendió. Even though he is still the Son of Man, Él es aún hasta hoy el Hijo de Dios. yet he looks so different. Y sin embargo, él es tan diferente. He was not in his humiliating. Él parece ser tan diferente. No está más en su estado de humillación. He is in glory. Él está en gloria. So you find it said he saw one like the Son of Man. Por eso, cuando dice, él vio uno semejante a Hijo de Dios. And A Hijo del hombre. this one who was like the Son of Man, Y ese que era semejante al Hijo del hombre, he was clothed with a garment reaching to the feet. estaba vestido con vestimentas que llegan hasta los talones. And when you read it, Cuando lees eso, immediately you know that this is a priestly garment. inmediatamente sabe que esas vestiduras son las vestiduras de un sacerdote. The priest will wear a long garment, Un sacerdote se vestía con unas vestiduras bien largas. and then you find he is girded around his breast with a golden girdle. Y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Now, if you know the Oriental tradition, Si tú conoces el costumbre oriental, in the Orient, people wear long gowns. en el oriente las personas se visten con vestiduras largas. But when you are going to do work, Pero cuando vas a hacer alguna obra, algún trabajo, you have to girdle yourself. tú te vas a ceñir las vestiduras. That is, the long gown will be girded up O sea, te levantas las vestiduras so y las that you can ciñes start to work. para que puedas trabajar. But here you find the girdle is not to girdle up the long gown. Pero aquí esta cosa que está ceñido no es para la vestidura, Because the golden girdle was around his breast. porque el cinto de oro está sobre su pecho. That tells us, Eso nos dice, so far as the work of redemption goes, en lo que se refiere a la obra de redención, it has been done. ya fue realizada. The work has been finished. La obra fue completada. Now, what is he doing here? Entonces, ¿qué está haciendo él aquí? He girded it around his breast. Él está ceñido en su pecho. In other words, O sea, out of his heart of love, procediente de su corazón de amor, he is applying his finished work upon us. él está aplicando su obra consumada en nosotros. And his head and hair white wool as snow. Y aquí nos has dicho que su cabeza y cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. And we know white hair is supposed to be wisdom. Sabemos que lo blanco aquí se refiere a sabiduría. Unfortunately, some who have white hair may not have wisdom. Infelizmente, algunos pueden tener cabello blanco y no ser sabios. They should. Debían ser. Our Lord Jesus, he is full of wisdom Nuestro Señor Jesús es lleno de sabiduría, because he is wisdom itself. porque Él es sabiduría personificada. And his eyes as a flame of fire. Sus ojos como una llama. In other words, O sea, his eyes are so penetrating. sus ojos son tan penetrantes. He look not only at us, but look into us. Él no nos mira solamente a nosotros, pero Él mira dentro de nosotros. You know the story when Simon Jonah first saw our Lord Jesus. ¿Te acuerdas la historia cuando Simón Barjones lo vio por la primera vez a Jesús?
What does the Bible say? ¿Qué es lo que la Biblia nos The dice? Bible said our Lord Jesus looked at him. La Biblia nos dice que el Señor lo miró. And the word look there Y esa palabra lo miró is not a casual glance. no es como una mirada accidental o superficial. It is looking him up and down, Es como que lo examinó de arriba abajo. looking him into his very heart. Él lo miró en su corazón. So you find Simon was speechless. Y Simón se quedó sin palabras. Naturally, he was very eloquent. Naturalmente, él era un hombre muy elocuente. Usually, he was the first one to speak. Y frecuentemente era el primero a hablar. But there you find he was completely silent Pero en aquella ocasión, él estaba completamente silencioso. because the Lord looked at him Porque el Señor lo miró and knew him thoroughly. y lo conoció completamente. Thou art Simon. Tú eres Simón. Brothers and sisters, Hermanos, the look of our Lord Jesus is penetrating. ese mirar del Señor Jesús es penetrante. Everything is naked before him. Todo está como que desnudo a sus ojos. So that shows he knows everything. Y eso nos demuestra que Él sabe todas las cosas. And his feet, like fine brass, as burning in the furnace. Sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. We know brass in the scripture Sabemos que el bronce en las escrituras always represents judgment. siempre nos hablan de So juicio. you have the brazen altar, Entonces tienes el altar de bronce, the brazen laver. el lavabo de bronce. He carries with them the sense of judgment. Y esos nos hablan de juicio. What his eyes see. Eyes see. Lo que los ojos ven, His feet were judged. lo que sus ojos ven, sus pies van a juzgar. That is to say, he was stamped upon it. O sea, Él va a pisar sobre eso. And his voices, as the voices of many water. Y su voz como voz de muchas aguas. In other words, his voices was mighty, O sea, su voz es poderosa, full of power and authority. llena de poder y autoridad. And in his right hand 7 stars. Y tenía en su diestra 7 estrellas. And we are told that 7 stars are the angels of the 7 churches. Nos es dicho aquí que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Now the word angels here La palabra ángeles aquí simply means messengers. simplemente quiere decir mensajeros. You may have heavenly messengers, the angels, Pueden ser mensajeros celestiales, ángeles, or you may have the earthly messenger, those who are responsible for the churches. o tienes también mensajeros terrenos, o sea, aquellos que son responsables por las iglesias. And our Lord Jesus, his right hand, hold these stars. Y nuestro Señor Jesús en su mano derecha, Él sostiene las estrellas. In other words, he holds these people responsible. O sea, Él sostiene esas personas And he will also give them ability to fulfill their responsibility. Y Él es el que les da la responsabilidad de que cumplan su responsabilidad. And out of the mouth a sharp two-edged sword going forth. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. In other words, when he say anything, it is penetrating. O sea, todo lo que dice es penetrante It will divide the spirit and the soul. y divide alma y espíritu. And then his countenance as the sun shine in his power. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. The countenance will reveal all the riches within him. El rostro revela toda la riqueza que hay en él.
because he is the fullness of the Godhead. Porque en Él está toda la plenitud de la divinidad. And dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, while our Lord Jesus was on earth, mientras nuestro Señor Jesús estaba sobre la tierra, he was humble as a lamb. Él fue humilde como un cordero. But now when he is in heaven, Pero ahora que está en el cielo, he is that majestic high priest towards his church. Él es el majestuoso sumo sacerdote. In other words, O sea, while he was on earth, mientras estaba en la tierra, he was only preparing materials for the building of the church. Él simplemente estaba preparando los materiales para la edificación de la iglesia. Now he is in heaven. Pero ahora que está en el cielo, He is in earnest building his church. Él está de hecho edificando su iglesia. From the day of Pentecost Desde el día de Pentecostés until now, hasta ahora, until his second coming, hasta su venida, he in heaven is working in building his church. Él está en el cielo edificando su iglesia. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the Apostle John, el apóstol Juan, he was ministering to these churches. él estaba ministrando a esas iglesias. And we know when he ministered, Y sabemos que cuando él ministraba, it must be very spiritual. debía ser algo muy espiritual. He was doing his best to help these churches Y él estaba haciendo lo mejor que podía para ayudarlas a las iglesias. because he was a faithful servant of God. Porque él era un siervo fiel de Dios. But brothers and Pero sisters, hermanos y hermanas, when he saw that the Lord Jesus himself was ministering to the churches, cuando él vio que el Señor Jesús, él mismo, estaba ministrando a las iglesias, when he saw that glorious Lord was building his church, cuando él vio que este glorioso Señor estaba edificando su iglesia, you know what was his reaction? ¿sabes cuál fue su reacción? He fell down as dead. Él se cayó como muerto. Dear brothers and Queridos sisters, hermanos y hermanas, I often felt frecuentemente yo siento, we do not know what the church really is. nosotros no sabemos realmente qué es la iglesia. How precious is the church in the sight of God. Cuán preciosa es la iglesia a la vista de Dios. And because the church is something precious to God, Y porque la iglesia es algo precioso a los ojos de Dios, He wants to give the church as His gift to His Son. Él desea darle la iglesia como un don, un regalo a su Hijo. Of all the gifts that the Father gave to the Son, De todos los regalos, los dones que el Padre le puede dar al Hijo, He builds the world for His Son. Él creó el mundo para su Hijo. But nothing can be compared with the gift of the church. Pero nada se compara al don, al regalo de la iglesia. So God paid much attention to the building of the church. Entonces Dios presta una atención especial a la edificación de la iglesia. He will not commit the building of the church to any person. Y Él no le entrega la edificación de la iglesia a cualquier persona. He commits the building of the church only to His beloved Son. Él le confía la edificación de la iglesia solamente a su Hijo amado. And when our Lord Jesus in heaven is building the church, Y cuando el Señor Jesús en el cielo está edificando su iglesia, you find the way He builds is in such absolute way. tú descubres que la manera como Él edifica es de una manera tan absoluta. It is absolute righteousness. Es en absoluta justicia, It is absolute love. en absoluto amor, It is absolute judgment. en juicio absoluto, It is absolute discipline. en disciplina absoluta It is absolute words. y palabras
absolutas. is backed by absolute authority. Sus palabras absolutas son como que respaldadas por su autoridad absoluta. So when the Apostle John realized that, Cuando el apóstol Juan se dio cuenta de eso, he fell down as dead. él se cayó como muerto. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, sometimes we feel it is such a glory and honor nosotros sentimos que es una gloria y honor that we may be used in the building of the house. que podamos ser usados en la edificación de la casa. We may be doing the very best that we can. Y podemos hasta estar haciendo lo mejor que podemos. But when you compare our ministry to our Lord's ministry, Pero cuando tú comparas nuestro ministerio con el ministerio del Señor Jesús, we will fall down as dead. nosotros nos caeremos como muertos. We will repent in ashes. Nosotros nos arrepentiremos en polvo y cenizas. So that is the reaction of the Apostle John. Y esa fue la reacción que tuvo el apóstol Juan. And then, thank God, Gracias a Dios. our Lord Jesus touched him, A seguir el Señor Jesús raised him up, y lo levantó and showed him who he was. y le mostró quién él era. The Lord said, I'm the first and the last. El Señor le dijo, yo soy el primero y el último. I'm the beginning and the end. Soy el principio y el fin I'm the living one. y aquel que vive. Yes, I have died, Sí, estuve muerto, but I have been risen. pero resucité. And I'm living forevermore, Y vivo por los siglos de los siglos. and have in my hands the keys of death and Hades. Tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades. What a victory our Lord Jesus has won on Calvary's cross. Qué victoria conquistó el Señor en la cruz del Calvario. And He is building His church on the basis of His victory. Y Él está edificando su iglesia en la base de su victoria en Calvario. So the church is a victorious church. Entonces la iglesia es una iglesia triunfante. It is to be the fullness of Him, La iglesia debe ser la plenitud de Él, who fills all and in all. de aquel que llena todo y todos. It is to be His instrument in His Y hand, debe ser el instrumento en sus manos, to clear up all the works of the enemy, que va como que a limpiar todas las cosas que el enemigo ha hecho and to bring all things to the feet of the Lord Jesus. y que traerá todas las cosas a los pies del Señor Jesús. Oh, brothers and sisters, Oh, hermanos y hermanas, this is the church that our Lord is building today. esta es la iglesia que el Señor Jesús está edificando hoy. Now we go back to Matthew chapter 16. Ahora regresamos a San Mateo capítulo 16. As we have already said, Y como ya dijimos, while He was on earth, mientras estaba sobre la tierra, after His diligent ministry on earth, después de su ministerio diligente sobre la tierra, He went from cities and villages nuestro Señor percorrió ciudades y villas in the land of Judea, en la tierra de Judea, and there He preached the kingdom of the heavens. y allí predicó el evangelio del reino de los cielos And He demonstrated His power by healings. y demostró su poder en curas. But even so, Y aún así, we find He was rejected él fue rechazado, because the Jewish nation was waiting for a political Messiah, porque la nación judía guardaba un Mesías político, not a spiritual Messiah. no un Mesías espiritual. So they misunderstood Him. Entonces no lo comprendieron, They rejected Him. lo rechazaron. So our Lord Jesus retreated to the border of Caesarea Philippi. Por eso nuestro Señor se retiró a la borda en Cesarea de Filipo. And there He asked the important question. Y ahí le preguntó a los discípulos la pregunta importante. Who do men say that I, the Son of Man, is? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Of course, the disciples gave him all the best reports. Y por supuesto, los discípulos le contaron todas las cosas buenas que But escucharon. he was all on a human level. Pero todas esas cosas buenas eran en un nivel So our humano. Lord was not satisfied. Entonces nuestro Señor no se dio por satisfecho. Then he turned to his disciples. Entonces Él le pregunta a los discípulos, Who do you say that I am? ¿y vosotros quién decís que soy yo? Thank God, Simon Peter, Gracias a Dios. Simón said, Pedro you are the Christ, dice, tú eres el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. And the Lord Jesus said, Y el Señor Jesús le dijo, you are Peter. tú eres Pedro. You are now a small living stone. Ahora tú eres una pequeña piedra viviente. And I will build my church upon this rock. Y yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. The rock is the confession of Peter. La roca es la confesión de Pedro. The rock is the work that our Lord Jesus has done on earth. La roca es la obra que el Señor Jesús realizó sobre la tierra. The rock is our Lord Jesus himself. La roca es el Señor Jesús, el mismo. And our Lord Jesus said, Y nuestro Señor Jesús dijo, I will build my church yo edificaré mi iglesia. upon that rock as the foundation. Sobre esa roca como fundamento. In other words, O sea, he will build his church upon himself. Él edificará su iglesia sobre sí mismo. And the gates of Hades shall not prevail against it. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. You know, the Roman church thought that Peter was the foundation of the church. ¿Sabe? La iglesia romana pensó que Pedro era el fundamento de la iglesia. Now, if Peter was the foundation of the church, Bueno, si Pedro fuera ese fundamento de la iglesia, then we can see how that foundation shook. entonces ver que bien rapidito el fundamento se avaló, Because he denied the Lord 3 times. porque él lo negó al Señor 3 veces. So we know that Peter was not the foundation of the church. Por eso sabemos que Pedro no era el fundamento de la The iglesia. Lord himself is the foundation. El Señor, Él mismo, es el fundamento de su Thank iglesia. God for that. Gracias a Dios por eso. And he said, I will build my church upon this rock. Y Él dice, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, the church is built on Christ. la iglesia está edificada sobre Cristo. The church is not built on any human being. La iglesia no está siendo construida sobre ningún ser humano. And material he used to build a church Y el material que Él emplea para edificar la iglesia are not the natural man and women. no es el hombre y mujeres naturales. Because the Apostle Paul says, Porque el apóstol Pablo dice, in me that is in my flesh, there is no good. en mí, o sea, en mi carne no habita ni bien alguno. But thank God, Pero gracias a Dios, he has saved us. Él nos salvó. He has given his life to us. Él nos dio su vida. And we become a chip of that rock. Y ahora nosotros somos como pequeñas rocas extraídas de la gran roca. We have the same life as his. Tenemos la misma vida que Él. And he's using that life to build up the church. Y Él está usando esa vida para edificar su iglesia. Now you will notice when our Lord Jesus said, I will build my church upon this rock. Pero tú vas a notar que cuando el Señor Jesús dice, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, The word church is singular number. que la palabra iglesia está en el singular. It is not churches. Él no dice iglesias. He said, I will build my church. Él dice, voy a edificar mi iglesia. So in other words, O sea, the church is only one. la iglesia es solamente una. It refers to the church universal. Y se refiere a la iglesia universal. From the first one who believed in the Lord Jesus Empezando en la primera persona que creyó en el Señor Jesús, during the first century, en el primer siglo,
to the last one that believe in the Lord Jesus. hasta el último que venga a creer en el Señor Jesús. Even in our century, Aún en nuestro siglo, all of those who are saved by the Lord Jesus, todos los que fueron y vengan a ser salvos por el Señor Jesús, all who have been born again, todos los que nacieron de nuevo, all who have the life of Christ Jesus, todos los que tienen la vida del Señor Jesús. God is building us together into one church. Dios nos está edificando juntos en una iglesia. So we call it a church university. Y la llamamos la Iglesia Universal. Now, who is the builder of that church? ¿Y quién es el edificador de la iglesia? It is the Lord Himself. Es el Señor Él mismo. He said, I will build my church. Él dice, yo edificaré mi iglesia. And because He is the one who builds the church. Y porque Él es el que edifica la iglesia, So even if all the gates of Hades shall be opened, aunque todas las puertas del Hades del infierno se abran en resistencia, all the attacks of the enemy aun todos los ataques del enemigo cannot overcome it. no pueden prevalecer contra ellos. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, today we see how many churches are attacked and even destroyed by the gates of Hades. hoy vemos que tantas iglesias son atacadas y aún destruidas por la obra del Hades. Because they are the work of man, Y la razón es porque eso es la obra del hombre. not the work of our Lord Jesus. No es la obra del Señor Jesús. His work is so complete, Su obra es tan completa, is so victorious, es tan victoriosa, that the gates of Hades shall not prevail against. que las puertas del Hades no han de prevalecer contra ella. So what is the church universal? ¿Qué es la iglesia universal? The church universal said there's only one church. La iglesia universal es una sola iglesia. The building is our Lord Jesus Himself. El constructor es el Señor Jesús, él And mismo. He builds with materials such as His life with us. Y el material que él emplea para edificar su iglesia es su propia vida en nosotros. And it is so powerful and victorious Y es tan poderosa y victoriosa that the enemies were all defeated. que el enemigo está completamente derrotado. It is a church victorious. Es una iglesia victoriosa. Praise the Lord for what He's doing. Alabado sea el Señor por lo que Él está haciendo. All the spiritual principles of the church are in that church universal. Todos los principios espirituales de la iglesia se encuentran en esa iglesia universal. And thank God we all belong to that church Y universal. gracias a Dios, todos nosotros pertenecemos a esa iglesia universal. I hope, brothers and sisters, Espero, hermanos y hermanas, we are clear of this one. que estemos claros al respecto de esto. And then when you come to Matthew chapter 18, Y cuando avanzas hasta Mateo 18, that is the second time that our Lord Jesus mentioned the church. es la segunda vez que nuestro Señor Jesús empleó la palabra iglesia. But here you can see a difference. Pero aquí ves una diferencia. Because when you turn to Matthew 18, Porque cuando hablas en San Mateo 18, in verse 15 he said, if your brother sin against you. aquí dice, si tu hermano peca contra ti, Now what does that mean? ¿qué quiere decir eso? It means that here you find two believers. Aquí ves dos creyentes. They must be living in the same locality. Tienen que estar viviendo en una misma localidad, Because they are together. porque están juntos. So unfortunately, we still have our flesh. Y infelizmente todavía tenemos nuestra carne. As long as our flesh has not been dealt with, Y mientras nuestra carne no sea tratada, sooner or later, these two will have problems. Inevitablemente tendremos algunos problemas. You think of Adam and Eve.
Piensa en Adán y Eva. They were supposed to be one. Ellos debían ser uno. But after they sinned, Pero después que pecaron, what happened? ¿qué les pasó? Adam blamed Eve, Adán la culpó a Eva. and Eve blamed the serpent. Y Eva la culpó a la serpiente. Immediately you find they were not one. Inmediatamente tú descubres que no eran más uno. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, no two people can be together dos personas no hay dos personas que puedan permanecer without juntas any problem, sin tener ningún problema. because everyone has his own self. Porque todos nosotros tenemos nuestro propio yo. And these selves will conflict with each other. Y estos, mi yo y tu yo, entran en conflicto uno con el otro. So even if we are saved, Y aunque seamos salvos, we are brothers, somos hermanos, we are sisters, somos hermanas. and yet if we are so close together, Y aún así, porque vivimos próximos, because we belong to the church, porque pertenecemos a la iglesia and we live together, y vivimos juntos, we serve together, servimos juntos, and you will find, unfortunately, one brother will sin against another brother. descubres que infelizmente un hermano peca contra el otro. Now, if you do not live together, Bueno, si no vives juntos en nada, if you are living in Peru, si vives en Perú and I'm living in United y States, yo vivo en los Estados Unidos, you have very little chance to sin against me. bueno, las chances de que peque contra mí son muy reducidas. And I have little chance to sin against you. Y yo tengo muy pocas chances de pecar contra Oh, ti. I say I love my brothers in Chile. Y yo digo, amo tanto a mis hermanos en Chile. And you brothers in Chile say I love my brother in Y United States. ustedes, hermanas de Chile, dicen, lo amamos tanto al hermano de Estados Unidos. Why can we love together? Why can we love each other? ¿Por qué podemos amarnos tan profundamente? Because we have no contact. Porque no tenemos contacto. Put you together Ahora, cuando dos están juntos, in such close association, bien cerquita, sooner or later, o sea, casi que inevitablemente, something will happen. algo va a ocurrir. Now, if your brother sin against you, Ahora, si tu hermano peca contra ti, now what should you do? ¿qué vas a hacer? According to the old covenant, De acuerdo con el antiguo pacto, eye for eye. ojo por ojo. If you do one thing to me, Si tú me haces algo a mí, I will repay you with the same. te voy a pagar con la misma moneda. But we as Christians cannot do that. Pero nosotros como cristianos no podemos hacer eso. So what should we do? Entonces, ¿qué haremos? We say, okay, Decimos, muy bien, I'm willing to suffer. estoy dispuesto a sufrir. I will let you go. Voy a dejar que esta pase. And I try to swallow up my pride. Me voy a tragar mi orgullo. I will forgive you, Te voy a perdonar. but I can never forget you. Pero nunca te voy a olvidar. Now, do you think if I act that way, I'm a good Christian? ¿Piensas que si esa es mi actitud soy un buen cristiano? The Lord said, no. El Señor dice, no. If your brother sins against you, Si tu hermano peca contra ti, you go to him tú vas a él and tell him what he has done. y dile lo que ha hecho. Not to vindicate yourself, No para como que justificarte a ti mismo, o defenderte a ti mismo, but to try to restore your brother. pero con la intención de restaurar a tu hermano. Because your brother is in darkness, Porque tu hermano está en tinieblas, but you are in light. pero tú tienes luz. So you have the responsibility to recover him. Entonces tú tienes la responsabilidad de restaurarlo. So you go there, Entonces tú vas a él, not try to blame him, no para culpar, not try to scold him, no para reprender, not try to vindicate yourself, y no para defenderte a ti mismo, but you go there with a humble heart pero vas a él con un corazón de humildad and say, brother, I love you. y dices, hermano,
te amo. I saw that you are in darkness. Y yo vi que estás en tinieblas, You have done something wrong. que hiciste algo que está mal You will hinder your life before God. y que vas a perjudicar tu vida con el Señor. So I want to restore you. Entonces mi deseo es restaurar. You go there with tears, Vas a Él en lágrimas pleading for your brother. y tú como que insistes con tu hermano. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, usually if you do that, sí, bueno, si haces eso normalmente, your brother will break down. tu hermano se va a quebrantar. But if your brother still wouldn't confess, Pero si tu hermano se rehusa a confesar he still insists that he was all right, y él insiste en que él está correcto, is your responsibility fulfilled? ¿será que tu responsabilidad ya fue cumplida? No. The Lord said, El Señor dice, you find 2 or 3 witnesses, tú lleva contigo 2 o 3 testigos, other brothers and sisters, otros hermanos y hermanas, who are respected by their brother. que a quienes hermanos los respetan. And you, 2 or 3, will go to him Y ustedes, 2 o 3, and try to restore him. van hasta ese hermano con la intención de restaurar. Because the witnesses of 2 or 3 is true. Porque el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Now usually, if you do that, that brother will break down. Normalmente, si haces a eso, ese hermano se va a quebrantar. But if the brother insists that he was all right, Si ese hermano continúa insistiendo que está correcto, even though his life with God was damaged, aunque su vida con Dios sufrió, but he will not repent, si él no se arrepiente, is your responsibility fulfilled? ¿será que tu responsabilidad ya fue cumplida? No. No. So far as the love of God is concerned, En lo que se refiere al amor de Dios, you still have a tú responsibility todavía tienes una responsabilidad to con tu love hermano, your brother, de amar a tu hermano, to restore your brother. de restaurar a tu hermano. So what can you do? Entonces, ¿qué puedes hacer? You tell the church. Vas y le dices a la iglesia. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, if it is the church universal, si esto fuera la iglesia universal, where do you go to tell the church? ¿a quién irías a decirle a la iglesia? Nowhere. No habría dónde ir. So it shows that the church has another aspect. Esto nos demuestra que hay un otro aspecto de la iglesia. It is the aspect of the church local. Es el aspecto de la iglesia local. Why? ¿Por qué? Because we are still living in this body. Porque todavía estamos viviendo en este cuerpo. As long as we are still in this mortal body, Y mientras estemos en este cuerpo mortal, we are limited by time and space. estamos limitados por tiempo y espacio. You cannot be everywhere at one time. Y tú no puedes estar en todos los lugares al mismo tiempo. Even when our Lord Jesus was on earth, Aún nuestro Señor Jesús, cuando estaba sobre la tierra, as the Son of Man, como Hijo del Hombre, he could not be everywhere at the same time. Él no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. If he was in Jerusalem, Cuando Él se hallaba en Jerusalén, he cannot be in Galilee Él no podía estar en Galilea, because there is the mortal body there. porque había el cuerpo físico ahí. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, in view that we still have this mortal body, nosotros todavía tenemos este cuerpo mortal. thank God. Gracias a Dios. One day this mortal body will become a spiritual body. Un día este cuerpo mortal se ha de convertir en un cuerpo And espiritual. when that comes, Cuando este día venga, you can be everywhere at any time, podrás estar en cualquier lugar a cualquier tiempo. but not today. Pero no todavía, hoy no todavía. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, you find there is the church local. tú descubres que hay este concepto de la iglesia local. In verse 20 of chapter 18, En el versículo 20 del capítulo 18 de San Mateo, it tells us very clearly nos es dicho claramente where a dónde 2 or 3
are gathered together. ¿Por qué? Donde están dos o tres congregados. Number one, Eso es el primer aspecto. where? ¿A dónde? There is a place. Hay un lugar. ¿Dónde? There is a locality. Hay una localidad. 2 or 3. Dos o tres. Not one. No uno. One person cannot be a church. Una persona no puede ser una iglesia. At least 2 or 3. Por lo menos dos o tres. So you find first the place. Entonces, en primer lugar, el lugar. Second, the number. En segundo lugar, el número. And these 2 or 3, Dos o tres por lo menos. they are not scattered. No están esparcidos. They gathered together. Están congregados, juntos. We have already said, Ya dijimos, the church is a gathering. la iglesia es una reunión, un ajuntamiento. We need to gather together Tenemos que congregarnos juntos under the name of our Lord Jesus. debajo del nombre del Señor Jesús. So you find that 2 or 3 are gathered together. Y descubres que cuando dos o tres están congregados, But it is not just a gathering together. pero no es simplemente un ajuntamiento cualquiera, It is gathering together unto my name. es congregados en mi nombre. There are lots of fraternities, Hay varias fraternidades, lots of sororities, muchas lots of different clubs. diferentes clubs o fraternidades, But they are not gathered together unto the name of the Lord Jesus. pero esas congregaciones no están congregadas en el nombre de Cristo. But here you find that 2 or 3 are gathered together. Aquí descubres que estos dos o tres And they are gathered together unto the name of the Lord Jesus. están congregados en el nombre del Señor Jesús. Now, what does that mean? ¿Qué quiere decir esto? Not just the nominal name. No simplemente de una forma nominal, The name of the Lord Jesus. no simplemente en cualquier nombre, el nombre del Señor Jesús. In the scripture, En las Escrituras it means His authority. significa su autoridad, It means His headship. significa su señorío. So when 2 or 3, Entonces, cuando dos o tres when they gather together, están congregados they put themselves under the headship of y Christ, se ponen debajo el señorío del Señor Jesús, under the authority of Christ. debajo la autoridad de Cristo, When they are gathered together in this way, cuando están congregados de esa forma, what the Lord said, ¿qué es lo que dice el Señor? I will be in their midst. Estaré en su medio. They have the presence of the Lord. Ellos tienen la presencia del Señor. So this is the simplest definition of the church local. Y esta es la definición más sencilla de la iglesia local. Of course, Por supuesto, when you read this cuando lees a esto, in chapter 18, en el capítulo 18, you find in that place tú descubres en este there are lugar more than 2 or 3. que hay más que dos o tres. Why? ¿Por qué? You, Porque estás tú, you have the brother who sinned against you, tienes el hermano que you te have pecado contra ti, 2 or 3 y witnesses, tienes otras dos o tres and then you testigos, tell the church. y vas y le dices a la iglesia. So you have already more than 2 or 3. Entonces son más que dos o tres. That is the church local. Y esto es la iglesia local. All the spiritual principles embodied in the church universal Todos los principios espirituales que están en la iglesia universal are to be practiced in the church local. deben ser practicadas en la iglesia local. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the way of God's building is wonderful. la manera como Dios edifica es maravillosa. How does He build the church? ¿Cómo Él edifica su iglesia? He built the church universal Él edifica la iglesia universal by building the churches local. a través de edificar iglesias locales. That's why when you read the book of Revelation, Es por eso que cuando lees en el libro del Apocalipsis, you find in chapter 1, descubres en el capítulo 1, in that heavenly vision, en aquella visión celestial, it is the Lord who is building these 7 churches in Asia. era el Señor el que estaba edificando aquellas iglesias en Asia. He is looking
at each church. Y él estaba mirando a cada iglesia. He is judging each church. Él estaba juzgando a cada una de esas He iglesias. is supplying to each church. Y él estaba supliendo a cada iglesia. He is calling for repentance to the church. Y él estaba llamando a las iglesias al arrepentimiento. He is trying to find himself in these churches. Y él intenta hallar, encontrar a sí mismo en las iglesias. That is the criteria. Ese es el criterio. The Lord is not looking at numbers. El Señor no está mirando a los números. The Lord is not looking at outside things. El Señor no está mirando a cosas externas. He said, I know your work. El Señor dice, conozco tu obra, I know your intelligence. conozco tu inteligencia, I know all these things. conozco todas esas cosas. But I'm not looking at these things. Pero no es a eso que estoy What is mirando. he looking? ¿Qué es lo que Él está buscando? He's looking for himself. Él está buscando a sí mismo. How much is himself in that church? ¿Cuánto de Él está en esa iglesia? Let me tell you a story. Permítame que te cuente una historia. In the United States, En los Estados Unidos there was a pastor. hubo un pastor He was A.G. Gordon. que es A.J. Gordon. He was a pastor in a big church in Boston. Él fue un pastor en una gran iglesia en Boston. Very successful. Un pastor muy bien sucedido, And one day he dreamed a dream. exitoso, y un cierto día tuvo un sueño. He saw that he was preaching in the church building. Y él se vio en el edificio de la iglesia predicando. Suddenly, he saw a stranger came in. Y repentinamente vio que una persona extraña entraba. And the usher brought that stranger to the front seat. Y uno, como un ayudante, un introductor, lo llevó a ese extraño a la frente. And A.G. Gordon was on the platform. Y A.J. Gordon, ese hermano, estaba sobre la plataforma. He saw the stranger coming. Y él lo vio a esa persona extraña entrar. Somehow, his whole attention was attracted by the stranger. Y de alguna manera, toda su atención se concentró en esa persona extraña. Then the meeting began. Y entonces empezó la reunión. Before he began to speak, Antes que empezara a hablar, they have the choir. el coral, ¿sí? Cantando. Beautiful, Cantaba. beautiful singing. Y cantaban músicas muy bellas. And they have the pipe organ. Y había un órgano de tubos, Playing wonderful. tocaba una cosa muy bella. And then he started to preach. Y él empezó a predicar. But while he was preaching, Y a medida que predicaba, he was thinking, él estaba pensando, I wonder what the stranger will feel. perdón, no es extraño, es la persona desconocida. Y él se preguntaba, ¿qué estará pensando esa persona desconocida? Will he be satisfied with our choir? ¿Será que está satisfecho con nuestro coro? Will he enjoy our pipe organ? ¿Será que le está gustando ese órgano de tubos? What will he think? What will he think about my preaching? ¿Qué estará pensando de mi predicación? His whole attention was attracted by the stranger. Y toda la atención de ese hermano se volvió a ese desconocido. So he said to himself, Entonces él se dijo a la siguiente: after I finish my sermon, cuando termine mi sermón, I have to meet that stranger. tengo que ir y conocerlo a ese desconocido. And you know, usually the pastor, Y normalmente un pastor, after he finished the meeting, cuando él termina la he reunión, will go to the front door él se dirige a la puerta de entrada and he will greet people that came out. y va a saludar a las personas que salen. But before he could get to the front door, Pero antes que pudiera llegar a esa puerta, a la entrada, the stranger was gone. esa persona desconocida se había ido. So he asked the usher, Entonces se le preguntó a ese ayudante, al who is this? introductor, Who is this stranger? ¿quién eres esa persona desconocida?
And the usher said, Y el introductor "Don't you know him? no sabe quién era él. He is Jesus. Era Jesús. Jesus came to the church. Jesús vino a la iglesia. And when Jordan saw that, Y cuando el hermano Gordon vio a eso, the choir, el coro tuvo que irse. the pipe organ out. El órgano tuvo que irse. Everything was changed. Todo tuvo que ser cambiado después de It is eso. only for one thing, Por una única razón. to please Christ. Todo debe ser para agradar a Cristo. And that was A.J. Gordon's dream. Y esa fue la experiencia de A.J. Gordon. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, if Christ should come si Cristo viniera to us now, a nuestro medio ahora, how would he feel? ¿cómo Él se sentiría? So there you find our Lord Jesus in heaven. Aquí descubres el Señor Jesús. He himself Él mismo is serving the 7 churches in Asia. está sirviendo a las 7 iglesias en Asia. The only thing he was looking for Y la única cosa que Él buscaba is himself. era a sí mismo. How much of their work is of himself? ¿Cuánto de sus obras eran Él mismo? How much of the sermon is himself? ¿Cuánto de los sermones son Cristo Él mismo? How much of all the activities of Christ himself? ¿Cuánto de todas las actividades son Cristo mismo? That is the only standard he measures his church. Ese es el único padrón por el cual Él mide a su iglesia. You find to the church in Ephesus. Tú descubres en la iglesia de Éfeso. Ephesus had a wonderful beginning. Éfeso tuvo un comienzo maravilloso. The Apostle Paul was able to share with them the mystery of God. Y el apóstol Pablo fue capaz de compartir con ellos el misterio de Dios. Because they loved much. Porque ellos amaban tanto. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, when he came to the end of the first century, cuando llegó el término, el final del primer siglo, everything outwardly was going on. todas esas actividades externas continuaban, But the fire within was gone. pero el fuego interior se estaba apagando. They had lost their first love. Ellos habían perdido su primera amor. And for this, Y por esa causa, the Lord asked for repentance. el Señor les dice que se arrepientan. If there is no repentance, Si no hay arrepentimiento, the candlestick will be removed. el candelero será removido. It may be continue on earth, Puede continuar sobre la tierra, but so far as in heaven is concerned, pero en lo que se refiere a los cielos, so far as spiritual reality is concerned, en lo que se refiere a la realidad espiritual, it has been removed. el candelero fue removido. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is how much our Lord Jesus loved his church. es a ese punto que nuestro Señor Jesús ama a su iglesia. This is how much is required of us. Esa es la extensión de lo que nos es requerido. Then no wonder, Y no es de extrañarse even the Apostle John, que aún el apóstol Juan, who can compare with him so far as ministry is concerned? ¿quién podría compararse al apóstol Juan en lo que se refiere al ministerio? His understanding is far, far more beyond ours. Su entendimiento excede en mucho al nuestro. His service is so spiritual, Su servicio tan espiritual. and yet Y aún así, he fell down as dead. él cayó como muerto. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the church
La iglesia is not something to be played. no es algo con que se juega. People today are playing with church. Hoy personas juegan de iglesia. The church La iglesia is the darling. es como la manzana de sus ojos de Cristo. How much we love the church. Como de la mano de la iglesia. He gave himself for it. Él se dio por ella. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, here we find he's building his church. aquí descubrimos que Él está edificando su iglesia. And throughout the centuries, Y por los siglos we find that he's building his churches. descubrimos que Él está edificando sus iglesias. As our brother already mentioned, Como nuestro hermano ya mencionó, how he begins in Pentecost. cómo Él empezó en el día de Pentecostés. First in Jerusalem. Empezó en Jerusalén. And there you find the 120. Y ahí descubres aquellos 120. They were baptized in one spirit, Fueron bautizados en un espíritu, into one body. en un solo cuerpo. And the very same day, Y en el mismo día, 3,000 came. 3,000 se agregaron. But Pero all of them persevered todos perseveraron in the teaching and fellowship of the apostles, en la doctrina y la comunión de los in apóstoles, the breaking of bread and in prayer, en el partimiento del pan y en oraciones. and how the gospel began to reach out. Y cómo el Evangelio empezó a esparcirse. You know, the brothers and sisters in Jerusalem, Los hermanos y hermanas en Jerusalén, many of them came from abroad. muchos habían venido de afuera. They came from the Passover. Vinieron por ocasión de la Pascua, But after they were saved, pero después que fueron salvos, they were not going back to their homes. no regresaron a sus They casas, were staying in Jerusalem. permanecieron en Jerusalén They have such wonderful fellowship. y tuvieron una comunión tan maravillosa. And the Lord raised up persecution El Señor envió una persecución to drive them out. para como que esparcirlos. And they began to go back to their various cities. Y ellos empezaron a regresar entonces a sus Not ciudades. only Samaria, No apenas Samaria, not only all the cities of Judea, no apenas las ciudades de Judea, but even to the Gentile cities. pero hasta las ciudades gentiles. And our brother mentioned Antioch. Y nuestro hermano mencionó de Antioquía. And there you find the gospel went there. Y ahí descubres que el Evangelio llegó hasta ahí. Not only among the Jews, No apenas a los judíos, but also the Gentiles. pero también a los gentiles. And there in Antioch, Y ahí en Antioquía, after they believed in the Lord Jesus, después que creyeron en el Señor they Jesús, persevered in the Lord. perseveraron en el Señor. And they were being taught for a whole year by Barnabas and Paul. Y fueron enseñados por todo un año por Bernabé y por Pablo. They became true believers. Y se hicieron en creyentes Not verdaderos. only believers, No apenas creyentes, but disciples. pero discípulos. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, so far as believers and disciples are concerned, en lo que se refiere a creyentes y discípulos, every believer todo creyente is called to be a disciple. es llamado a ser un discípulo. The Lord said, "Come, follow me." El Señor nos dice, venid, seguíamos mí. They followed the Lord, Y seguimos al Señor. and they were given the nickname of Christians. Y ellos lo siguieron al Señor y le dieron el apodo de cristianos. You know, in the beginning, ¿Sabes? En el principio, people do not know how to call these believers. las personas del mundo no sabían qué nombre le iban a dar a esos creyentes. So, the name they gave to these believers Entonces el nombre que le dieron a esos creyentes was they were the people of the way. fue, ellos son las personas del camino. You remember in the book of Acts, ¿Te acuerdas en el libro de Hechos? the way El camino was the name given to the Christians.
fue el nombre que se le dio a los cristianos. In Acts chapter 9, Y en Hechos capítulo 9, Paul Pablo persecuted the way. persiguió el camino. And this word was used 6 times in the book of Acts. Y esa palabra camino es empleada 6 veces en el libro de Hechos. Why do they call these Christians the way? ¿Por qué le llamaron a los cristianos el camino? Because ¿Por qué? every nation Porque toda nación has its way of life. tiene su forma, su camino de vida. The Americans have their American way of life. Los americanos tienen su forma, o su camino de vivir. The Chileans have their Chilean way of Los life. chilenos tienen su forma, su I camino de vivir. remember when I first came to New York, Me acuerdo la primera vez que me cambié a Nueva York I was meeting with some Americans. y me estaba reuniendo con algunos americanos. And sometimes we were discussing about something. Y a veces estábamos discutiendo respecto de alguna cosa. And these Americans would say, this is not our American way of life. Y los americanos me decían, esta no es nuestra forma americana de hacer las cosas. So I told them, Y yo les dije, I said, we are not meeting according to the American way of life, no estamos reuniéndonos en la base de la forma americana de vida, nor according to the Chinese way of life. y ni siquiera en la base de la forma china de vida. We are gathered according to the Christian way of life. Nos reunimos de acuerdo en la base de la forma cristiana. You know, these early Christians, ¿Sabe eso? Cristianos primitivos, whether they were Jews, sean judíos, they no longer live according to the Jewish way of life. no vivían más de acuerdo con el camino o la manera Whether día de vida. you're Gentiles, O sea, si fueran gentiles, they no longer live according to the way of the Gentiles. no vivían más de acuerdo con la manera gentil de vivir. Their way of living has never been seen above this earth. Esa forma de vivir nunca antes había sido vista sobre la tierra. So people look at them Entonces las personas los miraban and say, who are they? y se preguntaban, ¿quién son estos? They were so different Son tan diferentes from the world. de este mundo. They live in a different way, Viven de una forma diferente, in a heavenly way, de una forma celestial, in a Christ way. de una forma que es como Cristo. They met together in the name of Christ. Se reúnen en el nombre de Cristo, They sing to Christ. cantan a Cristo, They pray to Christ. oran a Cristo, They live for Christ. viven para Cristo. It is Christ, Christ, Christ. Cristo, Cristo, Cristo. That's their way of life. Esa es la manera como viven. So finally they give them a nickname. Entonces, finalmente le dieron el apodo. Oh, they are Christians. Ah, son cristianos. Christ, man and women. Hombres y mujeres de Cristo. You know, when the name Christ, Christian is given, Cuando ese nombre cristiano es dado, it was a word of disdaining, despising a Bedouin. o cuando se inventaron ese apodo cristiano, era una cosa como un desprecio, como algo malo que te llamaban. The world tried to make a hold about these people. Entonces el mundo quería como que tocarlas a esas personas. They want to know who you are, Querían saber quiénes son esos. so they can hold you. Si ellos pueden decir, saben quién sos, entonces pueden como que So Christian was given as a sarcastic word. Entonces ese nombre cristiano les fue dado de una forma bien sarcástica. You remember the Apostle Paul ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? when he was testifying before Agrippa? Cuando estaba siendo testigo a Agripa, King Agrippa said, el rey Agripa le dijo, do you think a little persuasion will make me a Christian? él le dice, bueno, un poco más y casi me persuades a ser de cristiano, He said in a despiteful way. pero lo dijo de una forma. And you De desprecio. remember, the word Christian is used in 1 Peter. Y en 1 Pedro, la palabra cristiano es empleada, 1 Peter chapter 4. 1 Pedro capítulo 4. If you suffer as a Christian, Si sufrís como cristianos, praise God for that.
Alabado sea Dios por eso. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we call ourselves Christians. nosotros nos denominamos cristianos. Not Christian plus. No cristianos más otra cosa. Christian and something more. Cristiano más alguna otra cosa. You know, this is why believers are divided. Es por eso que los cristianos están divididos. After you are saved, Después que eres salvo, you are a Christian. sos un cristiano. You live a Christian way of life. Y vives la forma cristiana de vivir. When you meet another person Cuando te encuentras con otra persona and you discover he's also a y Christian, descubres que él también es cristiano, what do you feel? ¿qué sientes? You feel there's a bond between you and that person. Sientes que hay como un vínculo, algo que te une a esa persona. But unfortunately, Pero infelizmente, people today, las personas hoy en día, even with Christians, aún cristianos, when they discover you are a Christian, cuando descubren que eres un cristiano, they are not satisfied. no se dan por They will satisfechos. ask you, Te van a preguntar, what denomination do you belong ¿pero to? cuál es tu denominación? And they decide. Y eso es lo que Brothers and sisters, hermanos y hermanas, thank God, gracias a Dios, we are just Christians. nosotros somos simplemente cristianos. Therefore, we are one. Por tanto, somos uno. And this is the will of God. Y esta es la voluntad de Dios. I remember Me recuerdo in the 60s que en la década de 60 of the former century, del siglo pasado, I went to Peru. que visité a Perú I was invited there y fui invitado to meet a couple of missionaries. como que a conocer, a encontrarme con una pareja de misioneros. They were missionaries from America. Eran misioneros de Estados Unidos. And these couple loved the Lord. Y esta pareja lo amaba al Señor. They lived their life in service. Y gastaron su vida en servicio. Half of the year, they live in a boat. Mitad del año vivían en un barco They sail along the Amazon River, y navegaban el río Amazonas, visiting villages, visitando las villas, preaching the gospel. predicando el Evangelio. And half a year, Y la otra mitad del año they live on a truck, vivían en un camión going through high mountains, y iban a las montañas visiting Christians. visitando cristianos. I heard about it. Y escuché de esos misioneros I was invited y me invitaron to visit them. para visitarlos. I was with them for 3 weeks. Y me quedé con ellos por 3 semanas. We traveled on the boat along the Amazon River. Y nosotros viajamos juntos en ese barco por el río Amazonas. And we rode in their truck over high mountains, Y también fuimos juntos en la montaña, en el camión a esas altas montañas, visiting brothers and sisters. visitando hermanos y hermanas. And before I left, Antes de que regresaran, they had a conference. ellos tenían una conferencia. Now this was in Yurimaga, Era en ese lugar, Yurimaga. a city that you have to fly in. Es una ciudad que solo llegas volando con avión, It's surrounded by jungles, porque está rodeada de la selva. but they have a conference. Pero tenían una conferencia And the natives came out of the jungles and came to them. y los nautivos se venían de las selvas alrededor y venían a ese lugar de conferencia. Because I was leaving the next day. Y porque yo me iba a volver el día siguiente, So they asked me to speak on their first meeting. me pidieron que hablara en la primera reunión de la conferencia. But before the evening, Pero antes de esa reunión, another missionary came from a neighboring place. otro misionero se vino de una ciudad vecina, de un lugar vecino. And we were together to have meals.
y nosotros nos reuníamos en el mismo lugar para las But before comidas. the meal, Pero antes de la comida, de la he cena, began to talk to me. entonces él empezó a hablar conmigo. Now, he belonged to the exclusive brethren. Y él pertenecía a los hermanos exclusivos. I was familiar with what the exclusive brethren believed. Y yo estaba familiarizado con la manera como los hermanos exclusivos creen. So when he saw me there, Cuando él me vio, he began to question me. él empezó a hacerme preguntas. He wanted to know what is my faith. Él quería saber en qué exactamente yo creía, cuál era mi fe. Of course, we were all believers, Claro, todos somos creyentes. but he was not satisfied. Pero él no se quedó satisfecho He simplemente. probed me, Él me probó, trying to find out what I believed. él realmente quería saber cómo creía, cuál era mi manera de creer. I knew that was what he was doing. Y yo sabía que esa era su So intención. I tried to be very careful, Entonces intenté ser muy cuidadoso. but it is coming. It's coming closer and closer. Pero él estaba avanzando más y más en sus preguntas. And he began to ask me a question. Entonces él me hizo esta pregunta. How do you think about rapture? ¿Cuál es tu entendimiento del arrebatamiento? I know what the exclusive brethren believe. Y yo sé cómo creen los hermanos exclusivos. They believe that all Christians will be raptured before the Great Tribulation. Ellos creen que todos los cristianos son arrebatados antes de la gran tribulación. But the Lord has shown me otherwise. Pero el Señor me mostró de otra manera. So I tried to say, well, all believers will be raptured. Y yo le dije, bueno, todos los creyentes van a ser arrebatados. But he was not satisfied. Él no se dio por satisfecho. So he said, Él me dijo, one time or more than one time. ¿un arrebatamiento o dos? The exclusive brethren believe that the church will be raptured together one time before the Great Tribulation. Los hermanos exclusivos creen que toda la iglesia es arrebatada junta antes de la gran tribulación. But unfortunately, when I studied the scripture, Pero infelizmente cuando yo estudié las escrituras, I discovered otherwise. yo descubrí que era de otra forma. So when I say all Christians will be raptured, Entonces cuando le dije, bueno, todos los cristianos van a he ser was not arrebatados, satisfied. él no se dio por He satisfecho. said one time or more than one time. ¿Una vez o dos veces? So I said, unfortunately, my interpretation is different from yours. Infelizmente, mi interpretación es diferente de la tuya. You know what he said? ¿Sabes lo que me dijo? He said, you don't believe the Bible. Tú no crees en la Biblia. I said, brother, Y le dije, hermano, I believe the Bible just as you are. yo creo en la Biblia tanto cuanto tú crees. Only we have different interpretations. Todo lo que pasa aquí es que tenemos una Now, interpretación diferente. if the Lord will show me otherwise, Si el Señor me muestra de otra I'm manera, willing to obey. estoy dispuesto a obedecer. But he insisted and said, you don't believe the Bible. Pero él insistió en decir, tú no crees en la Biblia. And after supper, Después de la cena, we walked to that meeting. nosotros nos dirigimos al local de reunión. He walked beside me. Y él estaba caminando a mi lado And he said, y me dijo, if you speak, I will not speak. si tú hablas, yo no voy a hablar. If you speak, I will not speak. Si tú hablas en esa reunión, yo no predico. Now, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, think of that. piensa en eso. He was in the neighborhood. Él vivía ahí en esa región. I'm leaving tomorrow. Y yo me iba el día siguiente. What should I do? ¿Qué voy a hacer? So I told the brothers, Entonces le dije a los I'm not hermanos, going to speak. yo no voy a hablar. And the next day, Y el día siguiente, after I left, después que me the fui, natives came and said, why I do not speak. los nautivos vinieron y dijeron, ¿por qué él no habló? Brothers and sisters, Hermanos y do you hermanas, see the point? ¿ves el punto aquí? We all Christians. Nosotros somos cristianos. We all the children of God. Nosotros somos los hijos de Dios.
But if we try to force people Si intentamos forzar sobre las personas to have every theological questions to say, a ver las cosas teológicamente como nosotros las vemos, that will divide us. eso nos va a dividir. Are we satisfied by being just Christians? ¿Será que estamos satisfechos con el simple hecho que somos cristianos? Thank God Gracias a Dios, we are Christians. nosotros somos cristianos. And we meet together in the name of our Lord Jesus. Y nos reunimos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Not under any other name, No debajo cualquier otro nombre, but under the most uncomparable name. pero bajo el nombre más incomparable. The name above every name, El nombre que está por sobre todo nombre. even our Lord Jesus. El nombre del Señor Jesús. Thank God. Gracias a Dios. Yes, Vamos a ver. dear Lord, Y dice el Señor, you are worthy. tú eres digno. Your name is above every name. Tu nombre está por sobre todo nombre. And to your name every knee shall bow. Y a tu nombre toda rodilla ha de doblarse. Every tongue will confess Toda lengua ha de confesar. that Jesus is Lord. Jesús es Señor. How we praise and thank thee ¿Cómo te alabamos y that agradecemos? we may gather together into thy Que name, nos podemos reunir en tu nombre. that we may glory in the name of Christian. Que podemos gloriarnos en ese nombre de cristianos. Praise God, we belong to thee, Alabado sea Dios, pertenecemos a ti. and we belong to one Y another. pertenecemos unos a los otros. We worship thee Y adoramos. in thy precious name. En el nombre de Jesús.